Muy buenas amigos, la Gran Muralla China es una de las construcciones más famosas de todo el mundo y al igual que ocurre con otras grandes maravillas, cuenta con toda una serie de mitos y curiosidades entre las que he seleccionado 10. Empezamos con la primera. La mayoría de las imágenes que circulan sobre la Gran Muralla provienen de un tramo construido principalmente en la dinastía Ming y situado a 1 hora y media de carretera desde el centro de Pekín. Pero si la miramos con un poco más de perspectiva geográfica e histórica, nos daremos cuenta de que en realidad hubo toda una red de murallas construidas en diferentes periodos que se extiende por la franja norte del país con la función de defenderse de las invasiones bárbaras. Esta red suma un total de 21.196 kilómetros y sus primeros muros fueron levantados varios siglos antes de nuestra era. A pesar de ser una de las más grandes maravillas del mundo, o quizás por eso, parece que muchos de sus visitantes sienten un irrefrenable deseo de grabar sus nombres en esta obra. Pero me temo que no todos son chinos, ¿verdad, Joel Peña y compañía? Puede que hoy en día esto suene un tanto incomprensible, pero tradicionalmente la Gran Muralla fue vista como eso, una muralla muy grande con una función esencialmente defensiva y sin demasiado valor artístico. De hecho, esta podría ser una de las razones por las que ni Marco Polo ni otros de los primeros visitantes occidentales hablaron de ella. Simplemente los chinos obviaban su existencia igual que hoy en día obviamos nuestras enormes redes de carreteras y autopistas. En la dinastía Qing, la última de todas ellas, las fronteras del imperio se extendieron mucho más hacia el norte del territorio protegido por la Gran Muralla. De hecho, los manchúes, fundadores de esta dinastía, provenían del otro lado de la muralla, más o menos como el pueblo libre o los salvajes de Juego de Tronos, pero en versión asiática, por lo que la muralla pasó de ser roviada a ser prácticamente abandonada. Es más, si echáis un vistazo al aspecto de la muralla al oeste del país, comprobaréis que apenas supone una hilera de tierra que solo se alza unos metros, aunque por allí también se han llevado a cabo tareas de reconstrucción. Aunque en el pasado supuso la frontera con los dominios de pueblos nómadas como el de los Xiongnu, en la actualidad la práctica totalidad de la muralla no supone ninguna división territorial y a ambos lados de ella viven personas totalmente asimiladas en la identidad china, con la excepción bastante discutida de un tramo cercano a la frontera con Corea del Norte. Se calcula que los procesos de construcción de las murallas implicaron unos 10 millones de fallecimientos y es verdad que algunos de los que murieron mientras trabajaban fueron enterrados en las proximidades de la muralla, pero no hay ninguna evidencia de que sus cuerpos se utilizasen para levantar los muros. Esta es una foto tomada por el astronauta Leroy Chiao desde la Estación Internacional en el año 2004. La he retocado un poco para que se vea mejor y parece que sí se aprecia la Gran Muralla, pero esta imagen se obtuvo con un objetivo zoom de 180 milímetros y el propio astronauta reconoció no haber visto la muralla al realizarla. Por esta y otras experiencias, hoy en día se admite que no es posible ver la Gran Muralla China desde el espacio a simple vista. Se llamaba Juan González de Mendoza y era de Toledo, aunque vivió la mayor parte de su vida en México. Juan nunca viajó a China, pero escribió sobre ella y sobre otros asuntos de este país a través de las noticias que traían los viajeros. Además, su libro, Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del Gran Reino de la China, publicado en 1586, fue el primero en presentar los caracteres chinos a los occidentales. En 1899, en pleno auge del imperialismo, unos periodistas estadounidenses necesitados de grandes titulares se inventaron la historia de que los chinos querían derribar la Gran Muralla para construir una carretera en su lugar, y que para ello estaban valorando contratar a una empresa de los Estados Unidos.
Este engaño vio la luz por primera vez en los diarios de Denver, pero pronto se extendió por el país con más añadidos falsos de otros medios e incluso llegó hasta Europa. 10 años después, uno de los periodistas que inventó la noticia reconoció que todo era falso. Pero la cosa no quedó ahí, porque en 1939 un cantautor estadounidense dijo que aquella noticia falsa fue el detonante de la rebelión de los Boxers, lo cual dio origen a otra nueva leyenda, pues los historiadores niegan que existiese tal conexión. En fin, eran otros tiempos para el periodismo, supongo. Correr una maratón que transcurre por la Gran Muralla China tiene que ser toda una experiencia, pero también es una de las pruebas más duras de este tipo, ya que está llena de cuestas que pueden ser muy empinadas y los corredores tienen que enfrentarse a miles de escalones de hasta más de 40 centímetros. Por otra parte, los amantes de la música electrónica tienen una curiosa cita en la muralla de manos del festival Yin Yang, que viene celebrándose desde el año 2014 en diferentes zonas de la famosa área turística, aunque su aforo es bastante limitado. Eso es todo por mi parte, espero que el vídeo os haya resultado interesante y si queréis que os cuente más curiosidades de China, os invito a que me deis un me gusta y os suscribáis al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.